El beso de un amigo íntimo, una marca económica que decide quién come y quién se muere de hambre, un rey construyendo una horca gigante que terminará pues rompiendo su propio cuello. Hoy vamos a diseccionar la anatomía de la maldad. Así es. Y bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Ok, analicemos esto, porque cuando miramos los textos antiguos, o sea, las fuentes originales, es muy fácil quedarse con la versión, digamos, más superficial, ¿no? Claro, la típica historia de buenos y malos. Exacto. El héroe brilla y el villano es simplemente un monstruo y ya. Pero las fuentes de hoy revelen algo mucho más oscuro y, la verdad, mucho más sofisticado. Totalmente de acuerdo. Nos muestran cómo el poder, la envidia y el ego mutan hasta literalmente devorarse a sí mismos. Y claro, quiero aclarar desde el principio que no vamos a tomar ninguna postura religiosa aquí. Exacto, no es la idea. Vamos a analizar a estas figuras estrictamente como arquetipos literarios e históricos. Arquetipos de la rebelión, de la opresión y de la traición. Y fíjate que no es una mutación aleatoria para nada. O sea, al examinar el arco de estos antagonistas a lo largo de toda esta narrativa antigua, hay un patrón que es casi clínico. Ajá. El concepto del enemigo, digamos, no es estático. Evoluciona. No empezamos con dictadores terrenales ni políticos corruptos. Claro, empezamos mucho más arriba. Sí, empezamos con una falla estructural en la mismísima cima del orden cósmico, y luego ese virus, por llamarlo de algún modo, ¿no?, desciende a la psicología más íntima de una familia, Wow. escala la paranoia de Estado, se filtra en la traición de la mesa compartida y finalmente culmina en una tiranía global hiperburocratizada. O sea, es una autopsia fascinante de cómo opera la corrupción a cualquier escala. Es increíble. Y hablando de esa cima cósmica, me fascina que el origen del antagonismo en estas narrativas no tiene absolutamente nada que ver con la oscuridad o, no sé, la repulsión. Para nada. El arquetipo original, o sea, Satanás, arranca desde el privilegio absoluto. Los textos lo definen como un querubín protector. Exactamente. Es el pináculo de la estética y del diseño. Es literalmente la antítesis de esa idea popular del monstruo rojo con cuernos que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? Totalmente. Esa imagen es muy posterior. Claro, y la frase exacta de la fuente es que, cito, su corazón se enalteció a causa de su hermosura. O sea, literalmente se corrompe por su propio esplendor. Y lo fascinante aquí es que ese es el mecanismo que realmente debemos entender. No es solo vanidad superficial, no. Literariamente representa la tragedia de un sistema que está tan hiperoptimizado que desarrolla un nivel de autoconciencia que se vuelve narcisista. Es como, no sé, como la inteligencia artificial hoy en día. Exacto. Es casi como cuando hoy discutimos el riesgo de una IA que al alcanzar la perfección analítica, pues decide que ya no necesita responder a su creador. La perfección misma genera su propio punto ciego. Claro, se creen autosuficientes. Sí. Y el texto ancla la génesis de esta rebelión no en la carencia de algo, sino en la desconexión total que produce tener un poder inigualable. Y el modus operandi que adopta a partir de ahí es súper revelador, ¿eh? Sí, porque no entra rompiendo puertas. Exacto. No actúa como un ariete destructivo, sino como un infiltrado. El famoso ángel de luz. O sea, usa la estética de la bondad convertida en un arma táctica. Eso me parece brillante y aterrador. Es aterrador, sí, pero hay una capa aún más profunda ahí. Ser un ángel de luz significa que la subversión opera vendiendo soluciones, ofreciendo una especie de iluminación aparente. Te vende la idea de que te está haciendo un favor. Ajá. El texto lo describe sembrando cizaña de manera invisible o infiltrándose en las mentes como, digamos, un parásito intelectual. Incluso las fuentes detallan cómo tentó a Jesús en el desierto ofreciéndole atajos o cómo entró en Judas. Claro, operando desde las sombras. ¿Sí? Y bueno, la batalla cósmica final contra el arcángel Miguel y su eventual encierro en el lago de fuego y azufre por 1000 años es la conclusión lógica. Pero la lección operativa es que la amenaza original es una distorsión impulsada por un egocentrismo tan absoluto que, pues, reescribe la realidad a su conveniencia. ¡Wow! Entonces, pasamos de esa falla estructural en el diseño cósmico al barro más absoluto. A la Tierra. Sí, a lo más básico. La primera familia, Caín.
Y aquí, bueno, sin repasar toda la historia básica que ya la mayoría de nuestra audiencia conoce, sabemos que no estamos hablando de una gran conspiración de Estado ni nada por el estilo. Para nada. Caín era un labrador y mata a su hermano Abel en el campo, pura y simplemente porque la ofrenda de su hermano fue aceptada con agrado y la suya no. Son celos en su estado más puro. Es el descenso vertiginoso de lo macro a lo micro, ¿no? El universo literario de estos textos nos dice, si quieres entender la rebelión de un ser cósmico, mira la envidia de un simple agricultor. ¡Qué fuerte! La motivación no requiere la administración de imperios, solo requiere la percepción de ser el no elegido. Y fíjate en el mecanismo psicológico, ¿eh? Caín no ataca a la fuente de su rechazo. Exacto. No ataca al creador. Ataca al objeto que evidencia su insuficiencia, su hermano. Es la encarnación del resentimiento puro. Es una fuerza tan destructiva como la rebelión cósmica, pero operando a nivel de la tierra, de la sangre. De hecho, el texto dice que él era del maligno. A ver, espera un momento. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Caín es maldecido por el asesinato. No. Se vuelve errante, extranjero, y la tierra se niega a darle su fuerza porque la manchó con la sangre de su hermano. Ajá. Lo cual es muy poético. Pero entonces la fuente dice que recibe una señal, una marca divina de protección para que absolutamente nadie lo mate. Y si alguien lo toca, el castigo se multiplicará por 7. Sí, la famosa marca de Caín. Exacto. Y yo digo, a ver, ¿no es contradictorio que Caín sea maldecido, pero al mismo tiempo reciba esta especie de inmunidad diplomática divina? O sea, si este tipo introdujo el fratricidio en la historia humana, ¿no destruye eso por completo el concepto de justicia? Es una excelente pregunta. Y esa es precisamente la dualidad narrativa, la paradoja que muchos pasan por alto al leer estas fuentes. Parece inmunidad, pero en realidad es la fundación de un concepto judicial que era revolucionario en esa época. Ah, sí, ¿cómo es eso? Imagínate esto. En las sociedades tribales de la antigüedad, el asesinato de un miembro desencadenaba la venganza de sangre inmediata. Las familias se aniquilaban entre sí en ciclos infinitos de retribución. Claro, el ojo por ojo constante. Exacto. Entonces la marca de Caín cumple dos funciones contrapuestas. Primero, es un estigma público permanente. Todo el que lo ve sabe exactamente lo que hizo. Es como una letra escarlata. Sí, es un repudio ambulante. Pero en segundo lugar, al decir que nadie puede tocarlo con esa advertencia del castigo 7 veces mayor, la narrativa arranca el monopolio de la venganza de las manos de la turba enardecida. O sea, quita la justicia por mano propia. Exactamente. Establece que la retribución final pertenece a una autoridad central y superior, no al linaje ofendido. Es la forma literaria de frenar el colapso social absoluto que la propia envidia de Caín acaba de desatar. Muestra que el juicio divino y la misericordia pueden coexistir. ¡Wow! Esa idea de frenar el colapso social me da justo el pie para entender qué pasa cuando esa envidia y ese miedo individual mutan. O sea, cuando se convierten en una política de Estado a gran escala. Ah, claro. De los crímenes individuales pasamos a la maldad institucionalizada. Y no como un salto en el tiempo al azar, sino viendo cómo ese instinto de Caín se convierte en la constitución misma de un imperio, el faraón del Éxodo. El caso clásico de la tiranía estatal. Así es. Y las notas de nuestras fuentes subrayan un detalle que a mí me parece aterrador. Dice que este faraón es, y cito, un nuevo rey de Egipto que no conocía a José. O sea, hay una amnesia histórica deliberada que detona toda su paranoia sobre el crecimiento del pueblo de Israel. Y fíjate que la amnesia institucional es siempre el primer síntoma de un régimen totalitario. Si un gobierno borra la historia de colaboración y los aportes de un grupo demográfico específico, pues es muchísimo más fácil deshumanizarlos frente a la sociedad. Sí, reescriben la historia. Exacto. El faraón no esclaviza con dureza a los hebreos porque hayan cometido un crimen, sino porque su cálculo demográfico le dice, oye, son muchos y en caso de guerra podrían unirse a nuestros enemigos. Es puro miedo proyectado. Totalmente. Es la doctrina del ataque preventivo basada estrictamente en la imaginación del miedo. Y aquí el mal ya no es un arranque pasional con una piedra en un campo, no, como con Caín. Es un cálculo de ingenieros. Es burocracia. Sí, es la burocracia estatal firmando órdenes de infanticidio sistemático de los varones hebreos. Y la arrogancia de su famosa frase cuando se opone a Moisés diciendo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Es la destilación de un estado secular que se ha elevado a sí mismo
a la categoría de deidad. Pero a ver, tengo que hacer un poco de presión aquí sobre la mecánica de esa arrogancia. Adelante. Porque si leemos de cerca las fuentes, hay un pasaje que le hace mucho ruido a la gente. Dice literalmente que Dios levantó al faraón específicamente para usarlo de vitrina. O sea, para mostrar en él su poder y que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Sí, es un pasaje difícil. Entonces yo me pregunto, eso suena que el juego estaba arreglado desde el principio. ¿Cómo podemos analizar al faraón como el arquitecto de su propia caída si el texto parece indicar que fue posicionado en el tablero de ajedrez específicamente para ser derribado en el Mar Rojo? Claro. Y esa es una tensión literaria fascinante, y honestamente plantea uno de los debates teológicos y filosóficos más agudos de estos textos, la intersección entre el determinismo y el libre albedrío humano. Porque parece que no tenía opción. Parece, pero el texto no exime al faraón de responsabilidad. O sea, lo que las fuentes detallan, si analizas la secuencia de los eventos con las plagas, es un proceso de calcificación moral. Calcificación. Sí, inicialmente el faraón endurece su propio corazón. Él toma la decisión consciente una y otra vez de mantener la maquinaria de la esclavitud. ¿Por qué? Porque es económicamente vital y políticamente útil para Egipto. Claro, no iba a soltar su mano de obra gratis. Exacto. Entonces, lo que la narrativa sugiere después es que, al cruzar cierto umbral de crueldad y negación sistemática, ese orden superior lo sella en esa decisión. Ah, lo deja en su terquedad. Exactamente. Literariamente, es una forma magistral de decir, el mayor imperio de la antigüedad cree que tiene el control absoluto de la historia, pero incluso su terquedad opresiva está siendo absorbida y utilizada por una agenda de liberación mucho más grande. Su propio ego es el ancla que hunde su imperio en el Mar Rojo. ¡Wow! Y el colapso, o sea, ver ahogarse a sus tropas, es la metáfora visual definitiva del poder aplastado por su propia inflexibilidad militar. Pero bueno, si el faraón representa al opresor desde el exterior, la amenaza secular, las fuentes nos introducen luego a un peligro muchísimo más corrosivo, la descomposición institucional desde adentro. Que suele ser peor. Mucho peor. Hablo de Acab y Jezalel. Ah, sí, rey de Israel y la princesa Sidonia. Aquí la dinámica es la implosión total del liderazgo moral. Ya no hay un imperio extranjero esclavizando, ahora son los propios líderes, los supuestos protectores, quienes desmantelan todo desde el palacio. Sí, corrompen a su propia gente. Acab aporta la debilidad moral, ¿no? Esa apatía donde se permite la apostasía y la corrupción con tal de no tener conflictos. Y Jezabel, que incitó la adoración a Baal y asesinó a los profetas, pues ella aporta la maquinaria letal. Ella es el pragmatismo despiadado operando en el vacío que deja la cobardía de Acab. Y para mí la historia que define quirúrgicamente a este dúo no es una gran batalla ni nada, sino un simple caso de bienes raíces que termina en un baño de sangre. La viña de Nabot. Uf, ese relato es brutal. Nabot no quiere vender su viñedo porque es herencia de sus ancestros. Y Acab, el rey de toda una nación, se va a su cama y hace un berrinche mirando a la pared. Entonces entra Jezabel y le dice, yo te arreglo esto. Y orquesta todo para asesinarlo y robarle la viña. Y fíjate cómo lo hace. Jezabel entiende que la tiranía más efectiva no es salir con una espada a asesinar a tu oponente, sino usar el sistema legal y religioso de la propia ciudad para conseguir testigos falsos, enmarcar a Nabot por blasfemia y mandarlo a apedrear. Es la opresión disfrazada de debido proceso legal. Exactamente. Es la perversión absoluta del sistema judicial. Por eso, la justicia poética y cruda de sus destinos es tan detallada en el texto. Acab muere en batalla y los perros lamen su sangre del carro. Sí, súper visceral. Y Jezabel es arrojada por la ventana en Jezreel y devorada por los perros. En la antigüedad, no tener una sepultura intacta era la aniquilación histórica de tu identidad. Es el desmantelamiento total de quienes intentaron desmantelar la justicia. Y aún así, hay un dato curioso extraordinario con Acab. Al escuchar la profecía de su ruina, este rey patético tiene un momento de arrepentimiento genuino. Las fuentes dicen que Dios pospuso el mal para los días de su hijo por esa humillación. Sí, nos recuerda que el texto se resiste a describir simplemente monstruosos unidimensionales. Son seres humanos, lo cual hace que el contraste con nuestro siguiente caso sea aún más patológico.
porque la opresión de reyes y faraones se basaba en control nacional. Pero ahora descendemos a motivaciones más mezquinas, egos frágiles y traiciones íntimas, Amán y Judas Iscariote. Si conectamos esto con el panorama general, Amán en Persia es el caso de estudio definitivo sobre el narcisismo descontrolado y el ego de cristal. Amán es increíble. Lo tiene todo, es elevado por el rey Asuero, tiene riquezas. Pero un solo individuo, Mardoqueo, se niega a arrodillarse ante él, y el ego de Amán sufre tal fractura que trama el exterminio de todos los judíos del reino. Y eso nos muestra cómo la vanidad desproporcionada eclipsa el sentido de la proporción. Para un narcisismo así, que una sola persona no participe en la ilusión de control, significa que todo el castillo de naipes es un fraude. Y la ironía de su caída es brillante. Construye una horca gigante, de 50 codos. Hablamos de una estructura colosal y absurdamente visible. Y termina colgado en esa misma horca junto a sus 10 hijos al ser descubierto por la reina Esther. Es justicia poética pura. Es que yo me lo imagino y se siente idéntica a una trampa de un dibujo animado clásico. El villano diseña una maquinaria tan espectacular para aniquilar a su oponente que la física de su propia arrogancia hace que la trampa se dispare en su contra. La analogía de la trampa es precisa. Su vanidad desproporcionada contrasta enormemente con la tragedia íntima de Judas Iscariote, porque Judas no buscaba destruir una nación entera por orgullo. ¡No! Lo de Judas nace desde la cercanía extrema. Exacto. Su traición es por un puñado de monedas, mostrando que el peligro no solo viene de imperios gigantes o burócratas persas, sino de aquellos que se sientan a tu misma mesa, de uno de los 12 apóstoles. Entregó a su maestro por 30 piezas de plata. Y el método, usando un beso como señal. Es subvertir la confianza humana. El beso opera en la misma onda que Satanás presentándose como un ángel de luz. Es usar el lenguaje visual del amor para ejecutar la aniquilación. Por algo Jesús lo llamó hijo de perdición y diablo. Y el final de Judas, abrumado por el remordimiento, devuelve el dinero y se ahorca. Y otra fuente detalla que cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Sí, es una representación somática de la ruptura psicológica total. Su cuerpo colapsa de la misma manera que su traición desgarró el vínculo de lealtad. Muy fuerte. Y bueno, de esa implosión tan íntima, transitamos hacia la explosión global que cierra nuestras fuentes, el clímax apocalíptico. Pareciera que todas las formas de maldad que analizamos convergen en los villanos finales, la bestia y el falso profeta. Sí, surgen del mar y de la tierra, con poder delegado directamente por el dragón, que es Satanás. Es la síntesis totalitaria perfecta. La bestia, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, blasfema y hace la guerra a los santos, y una de sus cabezas sanó de una herida mortal, asombrando al mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? A mí me parece la convergencia definitiva de un imperio opresivo como el faraón, operando bajo el engaño absoluto del ángel de luz. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de esta amenaza, ¿no? Porque no es solo espiritual. A su lado está el falso profeta, que engaña con señales milagrosas. Sí, y aquí es donde se vuelve incómodo, porque obliga a la humanidad a recibir la marca, el famoso 666, para poder comprar o vender. Exactamente. La amenaza definitiva es un sistema coercitivo económico y social. Pasamos del misticismo a la coerción burocrática pura. Es el chantaje social perfecto, donde la supervivencia básica depende de tu asimilación ideológica. Te borra del tejido comercial si no te alineas. Pero bueno, el final es que ambos son apresados y lanzados vivos al lago de fuego y azufre en la batalla final. Exactamente el mismo destino de Satanás. Subraya el paralelismo perfecto entre el origen de la rebelión cósmica y este cierre definitivo. Todo termina en el mismo incinerador. Es una arquitectura impresionante. Pasamos de la caída por orgullo en las esferas celestiales, a los celos en el primer hogar, la tiranía en los palacios egipcios, la traición por 30 monedas, hasta llegar a una dictadura económica apocalíptica. Han trazado un tratado sociológico de la maldad. Y esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Estas fuentes siguen resonando hoy, porque sugieren que la maldad rara vez se presenta como un monstruo evidente.
A menudo se esconde detrás de una belleza deslumbrante, de autoridad civil incuestionable, de un supuesto milagro o incluso detrás del beso de un amigo íntimo. Así es, no usa luces rojas de advertencia. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿cómo identificamos las verdaderas estructuras de poder, el engaño y la lealtad en nuestro propio mundo hiperconectado de hoy? Nos deja mucho que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.